Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó dividida en dos bloques. Por un lado, el bloque occidental y por el otro, el bloque soviético o comunista. Y bueno, aparte de occidental, capitalista, que estaba liderado por Estados Unidos y el soviético por la Unión Soviética. Claro, pero esto es la división en política. También en economía hubo el mismo plan. Estados Unidos creó el Plan Marshall para ayudar a todos los países tras la Segunda Guerra Mundial y la Unión Soviética creó el Comecon para tener una estructura económica que pudiese ayudar a los países aliados. Aunque en principio el Plan Marshall iba para todo el continente europeo, Stalin y sobre todo la Unión Soviética llevaron a cabo el Comecon para tener bajo su influencia la mitad del territorio europeo. División política, bloque occidental, Estados Unidos, bloque soviético, a la Unión Soviética. Y esto se produjo tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero es que también se produjo una división económica. Plan Marshall, Occidente, Comecon, Oriente, claro, en respecto a Europa. El Plan Marshall, el gobierno estadounidense diseñó una estrategia para reactivar la economía de los países europeos que le eran favorables. Su secretario de Estado, George Marshall, propuso una generosa ayuda a la que se dio el nombre de Plan Marshall. El programa de ayuda se aprobó en 1948 por valor de 13.000 millones de dólares. Y claro, el Plan Marshall llegó a todos los países de Europa Occidental. Había uno que fue el caso de España que no llegó debido a que España fue un régimen antidemocrático, una dictadura, y que apoyó a los regímenes totalitarios de Alemania e Italia, aunque luego, como cambió el rumbo de la guerra, se mantuvo neutral. Pero bueno, y los países que tuvieron mayor beneficio en torno al Plan Marshall fueron Reino Unido, Francia, Italia y Alemania Occidental, la RFA, la República Federal de Alemania. Estados Unidos perseguía dos objetivos: mejorar el nivel de vida en Europa y así alejar el peligro revolucionario y mantener la demanda europea para evitar una crisis de superproducción de su propia industria. Hombre, con el fin de la Segunda Guerra Mundial se divide los bloques de forma política en dos partes, la economía es lo mismo, y lo que hace Estados Unidos es ayudar al resto de países europeos para que puedan ir poco a poco recuperando su economía y con una ayuda además que la realizó George Marshall, de ahí viene el nombre de Plan Marshall, por un total de 13.000 millones de dólares. Claro, España no se benefició debido a que era un régimen antidemocrático y también bueno, pues el apoyo a Alemania e Italia a principios de la Segunda Guerra Mundial. Más tarde otros países como Reino Unido, Francia, Italia y Alemania Occidental, la República Federal de Alemania, sí bueno, se beneficiaron del Plan Marshall. Y claro, el objetivo de Estados Unidos era mejorar el nivel de vida en Europa, es decir, ese era uno, y el otro es alejar el peligro revolucionario, es decir, que Europa se convierta más allá de la parte oriental en un régimen comunista o regímenes comunistas, y así evitar una superproducción de su propia industria. Y en respuesta al Plan Marshall, la Unión Soviética creó el Comecon porque la ayuda estadounidense no llegó a los estados de Europa Oriental, aunque en principio el Plan Marshall iba a llevarse a cabo por todo el continente europeo. Pues Stalin rechazó sus condiciones y presionó a los gobiernos de su zona de influencia para que hicieran lo mismo. En sí era una ayuda del plan Marshall al resto. Stalin dijo que no, la Unión Soviética se negó a esa ayuda económica y entonces ¿qué realizó? Pues una respuesta en el plano económico con la creación del Comecon, que es el Consejo de Ayuda Mutua Económica en 1949, cuyo objetivo era coordinar las políticas económicas de los países de Europa Oriental y establecer mecanismos de ausencia mutua. Bueno, los países que estuvieron unidos dentro del Comecon fueron la Unión Soviética, que era la que lo lideró, Hungría, Checoslovaquia, Alemania Oriental, la RDA, la República Democrática de Alemania, Polonia, Bulgaria, Rumanía y Albania. El plan Marshall en un principio iba a llevarse a cabo por toda Europa. Stalin se negó a esa ayuda, entonces él creó una respuesta económica con el Comecon para establecer las políticas económicas de sus aliados y también establecer mecanismos de asistencia mutua, es decir, una ayuda mutua económica en torno a todos los aliados de la Unión Soviética y del bloque soviético.
y al final en principio fue pues una división económica entre ambos estados o superpotencias. Claro, Estados Unidos llevó a cabo el Plan Marshall para ayudar a Europa, en sí era para todo. Stalin se negó por las condiciones que imponía Estados Unidos, creó el Comecon para contrarrestar el Plan Marshall, etcétera, etcétera, y ahí estuvieron pues, la mayoría de los países divididos en dos bloques. Y con ello finalizo, comento que tengo la hora de historia. Si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.